esta preciosa sala, su personal y sus medios, y en este caso también agradecemos a la editorial Beta, que publica el libro que presentamos y que nos ha ayudado con la difusión de esta presentación. Por supuesto, al terminar hay a vuestra disposición libros que podéis comprar y tenéis la fortuna de que el Guillermo os los puede dedicar. Tanto este libro como sus dos anteriores. Con mucha ilusión paso a presentar este nuevo libro de nuestra colega y amiga, la psicoanalista Lierne Irizar. Ella es psicoanalista en San Sebastián, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, trabajadora social, doctora en filosofía y, como muchos de vosotros sabéis, cuenta con un amplio recorrido por experiencias profesionales en el campo social, educativo y clínico. Sus libros anteriores, La pérdida del humano, publicado en el 2014, y El cuerpo extraño, en el año 2016, fueron presentados en esta misma sala. La autora no ha dejado de reflexionar y de escribir sobre los temas que le interesan y motivan. Además, comprobamos su esfuerzo por hacernos llegar sus reflexiones y elaboraciones. A lo mejor ya está preparando un próximo libro para el 2020, cada 2 años. Sus libros tienen una continuidad. Están atravesados por algunos temas: lenguaje, sufrimiento, enfermedad, y por su crítica a las dinámicas contemporáneas con objetivos de control, evaluación y cuantificación. Y en este libro, como su título indica, el eje de trabajo es la idea de la banalización. Diferentes banalizaciones que, según la autora, producen y son al mismo tiempo consecuencia del olvido de lo propiamente humano. Su escritura está documentada en diversos escritores y doctrinas, pero sobre todo está orientada y animada por la orientación analítica lacaniana. Sus referencias a autores de la filosofía, de la medicina, de la antropología, de la literatura son muchas, pero Freud, Lacan y Miller son los psicoanalistas que la acompañan. Esta orientación la encontramos tanto en sus libros como en la práctica clínica que ella sostiene. La lectura del libro creo que es ágil y amena. La autora también está interesada en hacer extensión del psicoanálisis lacaniano y hace un esfuerzo para ello. Aunque parte de la propuesta de Hannah Arendt y considera interesante su defensa de la importancia del pensar, Lierne precisa que el psicoanálisis va más allá del ser racional inconsciente. El psicoanálisis tiene en cuenta el inconsciente y la satisfacción que hay en juego. La autora insiste en que el psicoanálisis se ocupa, en contra de la sociedad actual, de lo que no va, de lo que no funciona, de lo que dificulta la vida de las personas. Ella nos dice: se rechaza la complejidad del sujeto y se pretende la eliminación del malestar por la vía rápida. Pero la subjetividad no puede verse en una imagen de resonancia magnética. Solo puede escucharse y expresarse a través de un sujeto que la hace existir. Y de eso es de lo que se ocupa el psicoanálisis, de escuchar a ese sujeto que está en juego. Lierne nos dice que es necesario revisar la respuesta biomédica actual, que se reduce a la prescripción farmacológica sin ofrecer otro tipo de recursos. Apostar por el tratamiento mediante la palabra es tomar posición respecto a que en el centro de nuestra actuación está el sujeto que padece el trastorno. Recientemente, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas exponía una serie de observaciones sobre los derechos de la infancia en España. Entre otras recomendaciones, en el diagnóstico y tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y otros trastornos de la conducta infantil, animaba el desarrollo de modalidades alternativas que no conlleven medicación, ya que subrayaban los medicamentos psicotrópicos y psicoestimulantes deberían prescribirse como último recurso. Lacan se adelantaba a la problemática con la que nos encontramos actualmente, dirigiéndose a los psiquiatras de los años 60, época en que la exaltación por las novedades que ofrecían los nuevos psicofármacos descubiertos hacían pensar en un control de las enfermedades mentales. Precisamente se ha comprobado que, paradójicamente, el efecto ha sido al contrario. Cuanto más existe el arsenal terapéutico y más se presenta un fármaco como diana para una patología, parece que se produce más una expansión de ella
de forma casi epidémica, como es el caso de la depresión desde hace ya décadas o recientemente el TDA en la infancia. Lierney nos dice: el furor de curar esconde el furor de someter. Freud no ignoraba que más allá de la cuestión del alivio y sufrimiento, hay también cuestiones éticas y morales que no se pueden escamotear, ya que debemos entender por qué alguien ha enfermado y así poder ofrecerle el mejor tratamiento posible. Freud también recordaba que vivir no es algo evidente para todo el mundo y que puede llegar a ser un trabajo duro de sostener, que muchas veces sin saberlo o sabiéndolo y con un poco de suerte recurrimos a distintos medios para poder soportar la vida. Él privilegiaba tres: el trabajo, la creencia religiosa, o tal vez en este momento diríamos ideológica, y el tóxico. El tóxico actualmente ha tomado la delantera a los demás. Las ideologías no se sostienen y el trabajo ha sido degradado hasta convertirnos a todos en proletarios. En cambio, el tóxico se ha vestido de salvador. La promesa de felicidad se ha igualado a la promesa de abolición del sufrimiento. Y a partir de esta premisa, la medicina y los sistemas de salud se han convertido en los encargados de que esta promesa se cumpla. Tal y como nos comenta Lierney, el discurso tecnocientífico médico sostiene la creencia de que todo es posible. También lo es la salud total. La enfermedad ya no forma parte de la vida porque es planteada como un error a erradicar. Si, como afirma Lierney, citando a Kundera, el hombre no sabe ser mortal, en lugar de enseñarle al hombre a reconciliarse con su ser para la muerte, se le propone la tarea de conquistar la inmortalidad. Poco importa que los avances en este sentido sean escasos y por lo general fallidos. Lo importante es mantener el proyecto. Otro método destinado a evitar el sufrimiento es dominar nuestros impulsos o deseos. Nos dice Lierney que Freud lo denominaba la felicidad del reposo, pero eso sí, sacrificando la vida. Lierney, en la página 96, nos dice: la felicidad es imposible si eliminamos el sufrimiento. Su propuesta es hacer de la condición frágil del humano motivo de búsqueda y deseo. Bien, paso a presentaros a las personas que nos acompañan. Está con nosotros Diana Velado Morla. Ella es psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Trabaja en la clínica del campo freudiano de La Coruña, que luego, si queréis, ella os podrá decir en qué consiste esta clínica, y trabaja como médico de familia en un servicio de urgencias extrahospitalarias. También nos acompaña Cosme Sánchez Albert, él es trabajador social y coordinador del Centro de Guía Asiera, un servicio de la red de la Diputación Foral de Vizcaya, gestionado por la Comisión Ciudadana Antisida de Vizcaya, dirigido al acompañamiento social a personas en situación de riesgo de exclusión social por problemas de salud mental y adicciones. Bien, sin más, vamos a empezar escuchando el comentario que nos va a presentar Cosme. Gracias, buenas tardes. Un breve comentario sobre, tomando un poco el eje de trabajar Lierney en su texto, sobre las burocracias y concretamente en la relación asistencial. Como señala Lierney, este libro es una manera de decir no a las dinámicas contemporáneas de estandarización, control, evaluación y cuantificación. Y ella dice, creo que citando a Eric Laurent, un psicoanalista francés, dice: encontrar una manera de dirigirse al amo y a la humanidad sufriente. Para los que trabajamos en contextos institucionales, esto resulta determinante. Encontrar una manera de hacer, tanto con el amo de las burocracias y las exigencias del control, el etiquetaje y la dirección de conducta, con por otro lado la posibilidad de dirigirnos, atender y acompañar a la humanidad sufriente, es decir, aquellas personas que por diferentes motivos se dirigen a una institución. Esto se podría pensar, y es muy habitual pensarlo como una confrontación, ¿no? Por un lado estaría el amo y sus prácticas de control, y por el otro el sujeto, cada uno de nosotros, que sufre, ¿no? Y que está atravesado, como señala Lierney, por el lenguaje, la enfermedad, el sexo y la muerte. Sin embargo, Lierney utiliza la palabra dirigirse
al amo y a la humanidad sufrientes. Es decir, que quizás se trate de algo aparentemente sencillo, que es organizar una conversación entre los sujetos implicados. Al amo, pienso, no basta con servirlo, ser dócil y cumplir sus órdenes. Cabe también la posibilidad de dirigirse a él, hablarlo, aunque para ello sea necesario contemplar la eventualidad y el riesgo de que el amo no esté completo, de que podemos introducir alguna palabra en ese lugar vacío. Uno de los hallazgos de Hannah Arendt en su ensayo Eichmann en Jerusalén, informe sobre la banalidad del mal, que Liarni trata, ¿no?, en su libro, es el de pensar el mal como efecto de las burocracias modernas. Arendt plantea que la banalidad del mal es un concepto, es una idea controvertida en la época, esto es en los años 60, ¿no?, del siglo XX, porque el mal siempre se entendía como algo más demoníaco, ¿no? Y sin embargo Arendt señala y se fija en la figura de Eichmann. Lo que ella mira en Eichmann es otra cosa, ¿no? Ve a un hombre normal y corriente que cumplía órdenes, un hombre común, superficial, sin ningún rasgo demoníaco o malvado, el típico funcionario. Curiosamente, Eichmann en el juicio estaba en una jaula de cristal. Y Arendt sostiene que esta superficialidad es el fruto de una incapacidad para pensar, ¿no? Lo relaciona también con los trabajos de Heidegger. Arendt habla de Eichmann y de que el uso que hacía de un lenguaje estereotipado, códigos de conducta estándar y convenciones que lo protegían frente a la realidad, ¿no? Y que lo horrible precisamente era su vacuidad, que también a su vez es un modo de renuncia a la responsabilidad. Que hubo muchos como él, que fueron considerados hombres perfectamente normales, Liarni dice terroríficamente normales, que cometieron actos terribles, ¿no? Es decir, que la burocracia tiene una potencia singular, anular la posibilidad de pensamiento y al mismo tiempo borrar al sujeto, su enunciación y su responsabilidad. También nos protegen de la angustia del acto y nos protegen de la emergencia o de la posibilidad de un lazo social. Esto es lo que encontramos hoy en día en nuestra práctica, ¿no?, en multitud de ejemplos. No obstante, lo que nos interesa, me parece, es buscar fórmulas de conversación, como decía al principio, y no tanto de confrontación, porque una manera de sostener al amo es también la deriva de la queja y la confrontación feroz, ¿no? Sin embargo, considerar que el amo no está completo y que las instituciones son, en definitiva, porosas, abre otras posibilidades de actuación. En Lacan, en un escrito que se llama Una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, él sostiene que la estructura misma del lenguaje confronta al sujeto con una falta fundamental. O viene a decir que la estructura del lenguaje tiene una dimensión de división subjetiva para cada uno de nosotros y que está marcada por un agujero constitutivo que apunta a la división del otro, ¿no?, a la confrontación del sujeto con un lugar vacío. Es decir, que el acto mismo de la palabra y de la enunciación es una respuesta posible a ese vacío que habita en el lenguaje. El discurso del capitalismo, sin embargo, no tiene en cuenta este vacío, digamos, estructural, y ha colonizado gran parte de las prácticas que se desarrollan en el programa institucional y asistencial. Como señala Liarni, eficacia, eficiencia, criterios de rentabilización inmediata, cortoplacismo, derivación de los problemas, y en consecuencia muchas de las prácticas llamadas sociales se organizan alrededor de unos protocolos y de unas normativas tan rígidas, límpidas y eficientes que no dejan lugar, ni tiempo ni espacio para acoger la singularidad, el malestar o la palabra de cada persona, y que finalmente evitan sostener y soportar la emergencia de un lazo social. Para finalizar, cito a Freud, que él nunca cedió con respecto a una serie de cosas en su enseñanza, y por ejemplo el hecho de sostener que había tres profesiones imposibles, ¿no?, que educar, gobernar y psicoanalizar.
Lo que a mí me interesa de esto es que esto significa que en el trabajo con el otro, como personas, hay siempre que dejar un lugar vacío, capaz de alojar lo impredecible que hay en cada vida humana. Esto también es una cita de Hannah Arendt, ¿no? Y que en cada persona existe un resto, un vacío ingobernable, ineducable y que alberga lo impredecible. Y que es precisamente la conservación de este resto, de este vacío, lo que hace posible que nuestra práctica no se deslice hacia prácticas más del lado de la segregación o totalitarias. Y finalmente cito a Alierni, ella dice que el objetivo de la conversación es abrir verdaderas preguntas, conmover las certezas y creencias para que algo de la verdad desconocida para el sujeto pueda emerger. Dice que es una experiencia, la de la conversación, que transforma al sujeto cuando puede acceder a aquello de sí mismo que permanecía oculto. Es la verdad del sujeto, su verdad particular. Bueno, está ahí bien. Gracias. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes, repito. Muchas gracias por la invitación a Maribel y a Alierni. Y bueno, a todos por estar aquí también. Comenzar a leer un libro es comenzar un viaje siempre. Un viaje no como un mero traslado de un lugar a otro, sino un lento viaje, parando, admirando, pensando, soñando también, viviendo el camino. La autora nos propone en este caso la ruta, el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt, en el que destaca las siguientes características: superficialidad, incapacidad para pensar, burocratización, rutinas y protocolos que eliminan el acto individual, protección contra las palabras y los otros y renuncia a la responsabilidad personal. Analiza la relación entre el mal y el no pensar y dice que es algo más el pensar que un instrumento para crear y conocer. Pensar sería preguntarse sobre los propios actos, su vida, sus decisiones y las consecuencias. Y eso hoy la verdad no es un valor en alza. No se hace habitualmente, sino cuando algo en la vida golpea y no hay posibilidad de arreglarlo por la vía del pensamiento, que es como suele ser. El malestar y el sufrimiento no se suelen reparar por la vía del pensar. Lo que le pasa a un sujeto es único, no es una cuestión de pensar o de pensamiento. El pensante no necesariamente no es el sujeto, no es el sujeto que se divide. Porque un sujeto es el que es causado por el lenguaje en su impacto con el cuerpo. Son los sonidos primero, lo dice Alierni, bien explicado aquí, los sonidos primero, luego letras, luego palabras. Hay mecanismos inconscientes que determinarán la vida. Hay un goce pulsional singular. Hay un deseo que es más allá de la necesidad y del capricho. Y esto no lo tiene en cuenta Hannah Arendt, pero sí Alierni y Izan en su recorrido por las banalizaciones contemporáneas. El lenguaje, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Este libro es una respuesta a esa banalización, una alerta a no pasar de largo, una alerta a no banalizar las banalizaciones de la vida. El análisis que ella hace es minucioso. Se nutre para ello de muchos autores de diferentes disciplinas, épocas y escuelas, la filosofía, la sociología y la ciencia, y reflexiona sobre sus planteamientos. La respuesta no solo es descriptiva de la situación, sino que aporta un camino para salir de ello, para pensar al sujeto de otra manera, el psicoanálisis. Lenguaje, sufrimiento, enfermedad y muerte son 4 conceptos fundamentales de la vida. Y esto me ha evocado los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis del seminario 11 de Lacan,
que son inconsciente, repetición, transferencia y pulsión. Están íntimamente ligados porque en ambos se trata del sujeto del lenguaje. Porque somos seres del lenguaje y este afecta al cuerpo, hay inconsciente. Y por eso hay pulsión, no instinto. El encuentro azaroso del lenguaje y el cuerpo produce un goce que no se puede decir, que no entra en el significante. No hay palabra para decir ese goce. El sujeto queda así también afectado de una falta. Lo que se repite después es ese goce que vuelve cuando se produce azarosamente algo del reencuentro. Y la transferencia se establece siempre que hay relación entre dos en la que uno cree saber que el otro sabe lo que le pasa, bien sea el médico, bien sea el psicoanalista, bien sea el maestro. Con lo cual, todo ello está íntimamente unido. Lacan señala 3 registros que hacen al sujeto el simbólico, que es el lenguaje, el imaginario y el real. Lo real fue estudiado por Lacan en casi toda su obra y conceptualizado en diferentes épocas de diferentes maneras. Es de eso de lo que no se puede hablar, porque si se habla ya se entra en el simbólico. Es eso que no entra en el lenguaje, pero que hace que hablemos. Es eso que hace que Kant escriba la crítica de la razón pura o de la razón práctica, de la razón pura, ¿no? Y que Lierne y Irizar escribiera Banalizaciones contemporáneas y otros libros. El pensamiento habría que situarlo entre simbólico e imaginario. Dedica unas páginas Lierne al pensamiento en el autismo y en la tecnociencia. Me interesa mucho el pensamiento tecnocientífico. Y este está muy en relación actualmente al funcionamiento biológico del órgano cerebro. Desentrañar sus claves es hoy un tema que interesa mucho en el campo de la ciencia. Se emplean cifras millonarias de dinero en investigar técnicas sofisticadas y complejas con el afán de estudiar ese maravilloso órgano que es el cerebro y poder desentrañar cómo funciona la mente, el pensamiento, las emociones, poder controlar y sobre todo conocer, pero sobre todo controlarlo, es el sueño de muchos científicos. Pero lo curioso es que los mayores impulsores de la investigación sobre el cerebro son agencias de investigación relacionadas con las fuerzas llamadas de defensa. Lierne señala en el libro que parece que se investiga en la interfaz cerebro-máquina. Es curioso. En principio parece que el interés de esas fuerzas serían máquinas defensivas o de ataque. Pero conocer cómo funciona el cerebro es un gran poder y este poder lo quieren empresas y países enteros. La verdad es que lo de la interfaz cerebro-máquina pone un poco los pelos de punta. Es impresionante. Pero es un interés cada día que empuja y bueno, no sabemos qué va a pasar, pero en ello se va. Hay un sueño, en realidad, yo no sé si fue Miller a quien se lo leí o a alguien lo ha dicho, que realmente el hombre se sueña máquina. Al hombre le gustaría ser una máquina. Supongo porque es de la única manera que podemos concebirnos como completos y perfectos, como máquinas. Y no solamente es un sueño de científicos, yo creo que es un poco sueño de todos. Un poco. Es claro que sin cerebro no hay pensamiento, pero sin lenguaje tampoco hay pensamiento. Un corazón puede estar fuera de la caja torácica y en las condiciones adecuadas sigue latiendo y bombeando sangre. Esto hace posible que haya trasplantes. Un cerebro fuera del cráneo no se puede mantener con sus funciones hoy, aunque se le nutre, lo tenga bien nutrido, ¿no? Y las células del cerebro estén vivas.
Por eso no es posible hoy día el trasplante de cerebro. Pero no sé, no puedo pensar, más allá de la ciencia ficción, si un cerebro fuera de la caja de nuestro cráneo, puede pensar. ¿Y qué puede pensar? Es el lenguaje que recibe al niño desde el momento del nacimiento el que influye en el modo de funcionamiento, en las conexiones que se van realizando. Nos explica cómo se pasa del funcionamiento cerebral al desarrollo de ideas y pensamiento. El lenguaje humano es un gran problema que la técnica no consigue resolver. No entra en la codificación algorítmica de la inteligencia artificial y ahora mismo es imposible porque el lenguaje tiene posibilidades infinitas. Las posibilidades combinatorias son infinitas. Pero hay un gran interés en ello, en dominar eso, que es lo más potente de un sujeto, su pensamiento, sus decisiones, sus sentimientos. Se pretende con ello que no haya una pérdida, un malentendido, manipular los recuerdos, la memoria, la historia. Si el pensamiento es cuestión de impulsos eléctricos, esto dejaría al sujeto fuera de cualquier responsabilidad. Todo culpa de genes, de neurotransmisores, y ya lo dicen así algunas personas, estoy mal por un problema con la serotonina. Me dan la serotonina porque me falta la serotonina. Es del uso común esto. La palabra introduce un goce en el cuerpo. Se goza hablando, tanto del sentido de lo que se dice como del sinsentido de las palabras, por el hecho de hablar sonidos. Y esto lo vemos en los niños, ¿no? Que se ríen incluso de sus bla bla bla, ¿no? Hay un goce en esto. Pero no se valora el lenguaje en estos tiempos. Hay un cambio de interés del corpus como corpus de saber y corpus cuerpo propio, que sabe también y que es único, por un corpus cuerpo-organismo a modificar, a rellenar, a transformar, a medicar. El lenguaje de la biología ha sustituido al lenguaje de palabra y el significante que marca el cuerpo parece que cambia. Y la marca sobre el cuerpo lo va haciendo el lenguaje de la biología y así lo que interviene sobre el cuerpo es la ciencia y el mercado. Y aparecen nuevos cuerpos modificados, alterados, moldeados. La imagen del cuerpo actual está ahora cortada de la palabra. Las imágenes no están reguladas por el imperio de la lengua, sino por el imperio de la escritura científica. Muy bien, el psicoanálisis, hablando un poco ya del sufrimiento y la enfermedad, es un discurso que opera con el síntoma, sin buscar su eliminación o taponamiento. Tomar en cuenta el síntoma es acoger la pregunta por la función que cumple en su vida. Freud ya consideró que gran parte del sufrimiento y del malestar es inevitable, ya lo acaba de decir nuestro compañero. Y Lierne dice que se ha pasado de la sociedad disciplinaria a la del empresario de sí mismo, donde el sujeto se gestiona como si fuera una empresa, ¿no? Lo oímos a diario, tengo que aprender a gestionar mis emociones, incluso hay ya profesiones que se dedican a esto, ¿no? A enseñar al otro, a los otros, a gestionar sus sentimientos, sus goces, ¿no? Es la gestión. El sufrimiento subjetivo no se acepta bien, porque se vive como una falta, una debilidad, y no consuela con la idea de triunfo actual, ¿no? Es lo fallido, algo a eliminar sin pensar si eso le concierne. Más bien, el que sufre porque es débil, ¿no? Se vive como una debilidad, que no soy fuerte, por eso me deprimo, por eso sufro, ¿no? Recuerdo una persona mayor hace poco que me hablaba de un profundo sufrimiento que había tenido en una época de su juventud, de su tristeza, de la angustia, de aquello que le había ocurrido, y en un momento le pregunté a una persona muy mayor, ¿y qué hizo? Y dice, llamé a la necesidad. Y yo le dije, ¿y contestó? ¿Cómo contestó?
Y dice, contestó, y yo empecé a pensar desde atrás en mi vida qué me había ido pasando. Y pude hacer un cambio, y mi vida cambió, y mi sufrimiento fue disminuyendo y pude hacer cosas diferentes. Que me había impresionado porque fue para mí como él había encontrado su fórmula, una fórmula desde sí mismo, desde su dolor, desde su falla, una fórmula que encontró para salir a buscar un camino distinto. Hoy hay que vivir sano. Es uno de los significantes sano del momento. Y esta palabra aparece ahora asociada a todo. Se vive sano, se come sano, se hace deporte sano, es casi una consigna. Bien. Bebo mucho, pero a ver, Rioja de primera, ¿no? La medicina se va fragmentando y desdibujando también aquí, en múltiples actividades bajo este significante salud, ¿no? La nutrición, el que come mal está enfermo, medicinas alternativas, fisioterapias varias, deporte, que me han recetado hacer 6 kilómetros para bajar el colesterol. Bajo lo sano se engloban desde las formas de vida, conductas, hasta las posibilidades variopintas destinadas sobre todo a una cosa, la prevención de la enfermedad. Esto, junto con la medicina y sobre todo a partir desde los años 70 más o menos, ¿no? La medicina es no curar, sino también, sobre todo, prevenir. Y si a pesar de la prevención surge una enfermedad, aparece el desconcierto y la culpa también. Se hizo la vida sana y además uno enferma. Y la culpa aquí es muy importante, pero hay algo que se vive casi como traumático, porque lo programado se rompe. Ante la aparición de algo no programado, aparece lo traumático. Es traumático, se vive como traumático. Un vacío. Mi vida está programada, médicamente sé lo que tengo que tener, el colesterol, la tensión, la dieta adecuada, los paseos adecuados, toda mi vida programada, y de repente aparece cualquier cosa, ¿no? Desde un tumor, cualquier... Y entonces, aparte ya de la enfermedad, pero como si yo estaba bien, como si yo hice todo lo que debía, como si esto no me pasó el mes pasado, ¿cómo es que...? Y es como... Es lo no programado que se ha roto. Aparece algo de lo no programado y aparece el trauma. También la culpa. E incluso alguien que de repente viene con hace poco, es que cada día en la consulta, uno que viene pues con una taquicardia y le miras y dice, claro, no me extraña, porque como fumo, como estoy gordo, como bebo, pues ahora me tenía que pasar esto, no me extraña, pero dices, ahí no aparece la culpa, ahí lo que aparece es como la ilusión de que si lo hubiera hecho no me pasaría. Luego es posible prevenir, es posible conjurar la mortalidad definitiva, ¿no? Lo incurable, lo imposible. Para la medicina, hoy y desde hace mucho, no es desde ahora. A ver, yo trabajo desde hace muchos años, porque soy bastante mayor, y he podido ver, ya empecé con la medicina científica, a mí ya me dieron una carrera para que fuera un médico científico, pero ha habido como una aceleración, sobre todo desde el desarrollo y el crecimiento tan grande de la informática. Es decir, yo recuerdo en el año 86, 85 ya estaba yo trabajando. Las cosas han cambiado bastante desde entonces ahora. Sí, no son tan
bueno, son muchos años, pero no tantísimo, ¿no? La medicina científica ya es desde que empezó la ciencia. Quiero decir, finales del siglo XVIII, XIX, ya empezó lentamente, pero se aceleró mucho en estos últimos, y se está acelerando cada día, de una manera espectacular. Y cada vez más la medicina es biología, la enfermedad para la medicina es biología. No considera el sujeto singular, sino el organismo. Lierni y Irizar nos ofrece en el texto un panorama amplio del concepto de enfermedad en las corrientes antropológicas que consideran los aspectos más culturales y subjetivos, ¿no?, que han superado la dualidad mente-cuerpo, ¿no? La medicina occidental considera esto, sí, mente-cuerpo, pero de la mente se la deja para otros, ¿no? El organismo para el médico y la mente, en principio, para el psicólogo, porque el psiquiatra algunos tampoco la quieren, ¿no? El sufrimiento no lo considera la medicina, porque el sufrimiento es del sujeto, y para la medicina no hay sujeto, no hay cuerpo, es el organismo. Y esto es un tema muy curioso para la medicina y para los médicos, porque a veces se encuentran cosas impactantes en el sufrimiento, en la enfermedad. Y estoy ahora, cuando estaba escribiendo esto, hace poco he vivido una experiencia, es la segunda vez que yo vivo esto, y lo he hablado con algunos médicos, que es algo también que a alguno le ha impactado cuando lo ha visto. Y es una experiencia que ocurre a algunos pacientes cuando han pasado una enfermedad grave. Y lo que yo vi hace no mucho, es una disección aórtica, que es impresionante por el dolor y la sensación de muerte tan grande que vive el paciente, ¿no? Y las dos veces ha sido una cosa parecida, una enfermedad parecida, y la sensación, el sujeto se pone horrorizado y con la sensación de extrañeza del cuerpo y una vivencia del cuerpo como organismo, acompañado de no conozco a nada, no sabe quién, no, desconocer a todo el mundo, no saber dónde está, no voy a llamarlo despersonalización, es como si fuera una demencia aguda, ¿no? Pero aparte de esa demencia de no sé dónde estoy, no conozco a nadie, quiero irme, lleno de cables, tubos, quiero irme, quiero estar de aquí, es el mirarse el cuerpo y gritar del horror del cuerpo, de las manos, de las piernas, de la extrañeza del cuerpo como organismo, ¿no? Como una división. Yo tuve la sensación de era una división en acto del sujeto, una división del organismo y del cuerpo. Y en ese momento era la visión del organismo como horror, ¿no? Como horror, esto no me pertenece, una división del sujeto y del organismo. El médico, el que estaba ahí en ese momento, el que le estaba llevando, lo que pidió fue llamar a un psiquiatra, por Dios, que esto no es cosa mía, lo mío es el organismo. Bueno, esto lo dije yo, pero él pidió rápidamente un psiquiatra. Porque realmente lo que enferma es el cuerpo. Y el cuerpo incluye el hecho del lenguaje. También cuando aparece una enfermedad grave, no tan extremo como esto, pero grave, un tumor, por ejemplo, el sujeto queda un poco desamparado, casi siempre, ¿no? Desamparado y desenganchado de los significantes que lo sostenían, por ese efecto traumático, ¿no? También. La tristeza, incluso la depresión, puede invadir la vida del sujeto. En ese momento sí es muy importante la transferencia al médico. Si no la ha establecido antes, poderla establecer en ese momento puede ser de gran ayuda, ¿no? Hablar de su historia, de su historia no como historia universal, sino como acontecimiento del cuerpo, ¿no? Que esa es realmente la historia del sujeto. Darle sentido a los sentimientos que va teniendo y que estos puedan ser acogidos, sentir que es acompañado en el proceso, puede ayudar bastante. Pero hoy el tema de la transferencia también está muy afectado.
El médico tiene poca autoridad, no tiene el saber. Para que un médico y un paciente establezcan una relación transferencial, hay que concederle al médico la suposición de que sabe. Y hoy el médico no es el que sabe, hoy saben las máquinas, saben los aparatos, que son los que ven lo que me pasa, y la palabra del médico tiene mucho menos valor, y esto está afectando bastante, yo creo, ya no solo a la relación, sino también a la capacidad de que el sujeto se sienta mejor, el paciente, y el médico también, Y las consecuencias son para ambos. Que el paciente no te dé el saber es un problema para el médico y es un problema para el paciente también. Hay algo que se ha perdido que es bastante grave para mí, desde mi punto de vista. No en todos los casos, hay médicos que sí tienen buena relación con sus pacientes y por lo menos con algunos, pero en general el saber hoy no está en el médico, el saber hoy está en la tecnociencia y en todos los aparatajes, medicamentos y técnicas de visión y de visualización del cuerpo que tiene la medicina. El lenguaje nos da el cuerpo y nos da la vida, pero también nos enferma el lenguaje. Yo lo comentaba ayer cenando con Jerry, que es una cosa que se ve mucho en las demencias. Hay mucha demencia porque hay mucha gente mayor, ¿no? No me refiero al Alzheimer, que se da en gente joven, que puede tener una base neurológica, pero hay mucha demencia a partir de cierta edad. Y es muy curioso que en muchísimos de estos pacientes con demencia las enfermedades que tenían desaparecen. La hipertensión, el colesterol se normaliza, la hipertensión, otras enfermedades que iba teniendo, de repente gozan de una salud estupenda. Siguen con su demencia, con sus olvidos, con su olvido, pero su cuerpo mejora. Entonces la cosa da mucho que pensar, ¿no? Entonces, ¿por qué vía puede ocurrir esto? ¿Por la vía del cuerpo? Al lo simbólico funcionar de otra manera, con menos insistencia y más lo imaginario. Bueno, no lo sé, es algo para hablar y para pensar, pero el hecho es que se ve eso, que nos encontramos que la gente que a partir de cierta edad se demencia, o que olvida, que empieza a olvidar y a olvidar, su salud empieza a mejorar. Bueno, voy a decir algo sobre la muerte porque es un tema que me interesa muchísimo. No podemos representar la muerte propia, nos horroriza y no podemos. Esto lo decimos siempre y además es como punto y final. ¿Para qué vamos a hablar de la muerte? No se puede representar, ¿no? Esto aparece siempre que aparece el tema de la muerte. Se silencia, dice Vierni Lizar, aunque ella no lo ha hecho, porque le ha dedicado un capítulo bastante extenso. Ella nos plantea el enfoque de varios autores y el suyo. Explora la cuestión de la muerte en Lacan, en sus diferentes etapas, y en Freud también. Podemos, dice la autora, ponerle palabras y sentido a la muerte, eso sí. Y además la muerte anticipada forma parte de nuestra vida y es inseparable de ella. La muerte puede ser abordada como imaginaria o simbólica. La que es irrepresentable es como muerte real nuestra, ¿no? Y dice ella, y es así ahora, ¿no? Muchos desean una vida sin límite. Y en eso está la medicina ahora mismo, y la tecnociencia. Pero no sabemos cómo sería nuestra vida sin ese límite, si sería tolerable. Para muchos sería tolerable, pero si fuéramos a vivir jóvenes, ¿no? Tampoco sabemos cómo sería la juventud sin el límite de la vejez. Otro aspecto de la muerte es el duelo de los próximos al muerto. El duelo se realiza por lo que nosotros fuimos para el otro, ¿no? Por lo que nosotros perdimos al perder al otro y el ser que nosotros perdimos cuando dejamos de ser ese ser que éramos para el otro. Para la medicina la muerte es la muerte cerebral ahora, desde la época de los trasplantes. Hay un tema importante en medicina y es hasta dónde seguir con los tratamientos en una enfermedad
que no tiene posibilidad de curación. ¿Hasta dónde hacer pruebas invasivas y duras cuando al final está próximo? Porque lo que vemos es que se hace lo que científicamente es posible hacer. Y eso es así. Es así lo que está pasando. Otro tema que ya toca y que es importante es que informar, la información que se hace al paciente de la gravedad de su enfermedad. Esto plantea mucho problema a la familia y al propio, sobre todo a la familia. Realmente el paciente se entera de lo que quiere, ¿no? Porque lo que comprobamos es que el médico le dice muchas cosas y le retiene lo que quiere. Y a veces le dice la gravedad en toda su extensión y no. Otras veces sí, quiere saberlo y pregunta. Otras veces no quiere saberlo. Y el problema, por ejemplo, para los médicos, muchos lo tienen muy resuelto, pero para muchos es problema. Muchos lo tienen muy resuelto y van a decir absolutamente todo porque tienen derecho a decirlo y tienen obligación de decirlo y el paciente tiene derecho a saberlo. Lo que yo no sé si es tener derecho a saber algo, es que estoy obligado a saberlo, que no es lo mismo. Y yo creo que ahí hay un poco de confusión. Como tiene derecho a saberlo, se lo voy a decir. Ahí es... la cuestión es un poco delicada. La muerte ha sido medicalizada. Se medicaliza también el duelo. Y la doctora se pregunta por la muerte digna, de la que hoy se habla. Yo también. Yo me pregunto por la muerte digna. Porque no sé muy bien, como por la muerte natural, ¿no? Como por la vida natural. Es decir, que ahí es un poco para mí conflictivo, ¿no? Yo supongo que la muerte digna es eliminar el sufrimiento de ese momento, pero no lo sé muy bien. Para nosotros es un problema, y yo es un problema que me encuentro en cada... Yo trabajo cada 3 días, muchas horas, no es que sea una privilegiada, trabajo cada 3 días. Cuando trabajo hago muchas horas, y es la muerte. Hoy las enfermedades graves se tratan hasta mucho tiempo, con mucha medicación, y se lleva a extremos la vida muy lejos. Entonces las muertes son muy dolorosas. Los últimos tiempos de muchas enfermedades son muy duros de llevar, porque aparecen por los propios problemas y sufrimientos que originan los medicamentos y las técnicas invasivas que se hacen ahora. Y dan agonías y largas y muy dolorosas. Entonces, los últimos tiempos de algunas personas son muy duros de llevar, muy dolorosos. Yo me pregunto, ahí nos preguntamos qué hacer. A veces es la familia la que pide que esto se acabe. A veces te lo pide el propio paciente. Si está consciente y puede articular, que es al caso, uno decide a medias con el paciente o a medias con la familia. ¿Y dedicamos la muerte? Yo sí, algunas veces sí. Es un poco complicado, pero es el caso por caso y... Bien, al final de este libro, con unas palabras sobre, ella hace unas palabras sobre la inmortalidad o negación de la muerte, pero no son el final del viaje que empezábamos al principio. Hoy yo empecé este texto. Yo creo que el viaje no se termina. Se ha terminado el libro, pero no el viaje. Yo creo que el interés y el deseo de leerme no se agota aquí. Eso humano del sujeto que parece que hay
la empuja y que creo que ese libro y su obra seguirá haciéndolo, y seguirá haciéndola pensar y escribir para que podamos compartirlo. Ya está. Os pido y dioses a menos de a ti. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Agradezco a la biblioteca de la sede de la escuela, especialmente a Maribel, pero también a su equipo, a Ana Nalbuena, a Kepa Zamayoa, por su colaboración en esta presentación, a Donostia Cultura y sobre todo a Cosme y a Liana, que han hecho su lectura súper interesante sobre mi trabajo. Entonces, bueno, creo que lo que yo os voy a contar se articula un poco, intentaré no repetir cosas, porque, bueno, quería también daros mi versión del libro. Bueno, en primer lugar, voy a retomar la cuestión que pues, me planteaba de la conversación, ¿no? Porque realmente mis libros se dirigen, aunque la orientación sea psicoanálisis, a otros discursos, a otros saberes, a gente que trabaja desde otras orientaciones. Y realmente hay claramente en mí un deseo de abrir una conversación que realmente es muy complicado de hacer, pero bueno, persiste, o sea que insisto. Realmente por mi trayectoria personal he circulado por diferentes campos y bueno, soy bastante consciente de la desorientación que muchas veces habita en estos campos, ¿no? Y dado que para mí encontrar el psicoanálisis fue encontrar una brújula, una orientación, también, como decía Maribel, hay un deseo de transmitir algo de esta brújula que yo encontré. Sobre todo en nuestra época, porque, como afirma Miller, el psicoanálisis es un discurso que excluye la dominación y que porque no organiza un mundo. Creo que esto es fundamental hoy, en una época en la que lo que impera precisamente son los discursos de la dominación. El psicoanálisis se aparta del universal, del para todos, no tiene la fórmula de lo que es la buena vida para todos y se ocupa de lo singular de cada sujeto. Por tanto, el psicoanálisis es un discurso que resiste a algo que Gustavo de Sade en el prólogo llama, con una expresión que realmente me gusta mucho, la forma del corazón que el paradigma reinante pretende imponer. Un nuevo corazón que ya no requiere palabras, significados ni pensamientos. Mi libro es entonces un no a esa forma del corazón cuantificada y banal que hoy en día se pretende imponer. Es un no a esta nueva tendencia de los discursos de la evaluación y de la tecnociencia, pero que al mismo tiempo es un no que pretende abrir una conversación con otros saberes y por eso recurre también, digamos, a diferentes fuentes y a diferentes saberes, de forma que esa conversación sea más sencilla. Bueno, entonces, para pensar esta cuestión he recurrido al análisis de algunas banalizaciones contemporáneas que no son cualquiera, que son aspectos cruciales para el ser humano. Analizo entonces estas banalizaciones partiendo del concepto de la banalidad del mal de la filósofa Hannah Arendt. No voy a entrar a explicar, porque Cosme ya lo ha explicado un poco cómo surgió este concepto para ella, y Liana también ha explicado las características que Hannah Arendt plantea en relación a este concepto de la banalidad. Entonces sigo y luego veremos un poco cómo estas características que ella encontró en el concepto de la banalidad del mal podemos aplicarlas a estos otros campos de las diferentes banalizaciones que he recorrido. Por tanto, lo que hago de alguna forma es una extensión de este concepto de la banalidad del mal. Y parto de la hipótesis siguiente. Hoy no somos capaces de reconocer en los otros, sobre todo si son verdaderos otros, no si son como yo, ni su humanidad, ni su sufrimiento, ni su fragilidad, y eso nos paraliza. No podemos reaccionar ante el dolor ajeno porque no lo percibimos. Me hacía pensar, ayer hablando a la noche, me contaba Liana que en urgencias reciben muchos casos de personas que no tienen una afección orgánica, ¿no? Y un residente con el que trabajaba estaba totalmente enfadado por toda la gente que viene y no tiene nada y viene a engordiar a urgencias, ¿no? Y como ella le planteaba, ellos vienen por algo, tienen un sufrimiento, ¿no?
aunque eso no aparezca en las placas, en las analíticas y demás, ¿no? Eso es lo que hoy no se ve, ¿no? Bien, por eso en la primera parte del libro tomo la cuestión de la manualidad del mal relacionada con lo que Hannah Arendt vio en Eichmann, que es la incapacidad para pensar. Y bueno, hago un recorrido sobre diferentes formas de entender lo que es pensar, que es una cuestión realmente muy compleja. Y este recorrido, bueno, abre un poco el camino al análisis de las siguientes banalizaciones. La primera, la del lenguaje. Liliana ya ha insistido también bastante en esta cuestión, pero me parece importante insistir más, porque realmente hoy el lenguaje es considerado un mero instrumento de comunicación y realmente se banaliza, por ejemplo, el peso que tiene el silencio de alguien que sufre cuando no puede compartir ni decir nada de ese sufrimiento. Se olvida el alivio que puede suponer hablar a otro, se desvaloriza la emoción de contar historias y se ignora la importancia de las palabras que marcaron nuestra vida y nuestro cuerpo. También se descuida el saber transmitido por quienes dedicaron su tiempo, su vida, a contar sus hallazgos, sus pensamientos y sus preocupaciones. Aunque se olvide todo esto, realmente sin lenguaje, sin la palabra, no hay vida humana posible. No se trata de comunicar, se trata de vivir humanamente, de habitar la vida. Y eso es posible porque hablamos, porque tenemos un lenguaje conceptual. Entre los rasgos que caracterizan este concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt, encontramos lo que ella llama la protección contra las palabras. Creo que es un rasgo que podemos reconocer perfectamente en la actualidad. Hoy la palabra deja cada vez más espacio a la imagen, a un mundo visual y virtual, pero ese olvido de la palabra y su banalización no son sin consecuencias. Realmente el silencio del logos, como los antiguos llamaban al lenguaje, es mortífero para la vida humana. Nos aísla y nos extraña de nosotros mismos. Y es algo que, bueno, en nuestra época neoliberal, en esta alianza entre el capitalismo y la tecnociencia, podemos ver en el rechazo que hay a la diferencia, a aquello que hace a cada persona alguien incomparable, no medible, irrepetible y singular, algo que los que trabajamos escuchando a personas constatamos cada día. Hay un filósofo y psicoanalista, Jorge Alemán, que plantea que esa operación de rechazo de la diferencia requiere la creación de dispositivos que destruyan el campo simbólico. Es decir, el neoliberalismo actual se muestra para Jorge Alemán como el intento más importante de deshistorización y de simbolización del sujeto, sin historia, sin palabras. Es eliminar de alguna forma el reconocimiento del ser humano como ser del lenguaje, es eliminar su historia. Y el sujeto actual es sin historia, y hay cada vez menos lugares donde poder relatar la propia desgracia o donde poder alojar la precariedad y el sufrimiento en el que viven hoy muchas personas. Pero no solo el sujeto, también el saber se convierte en ahistórico. Recojo alguna referencia, por ejemplo, de Oliver Sacks, que plantea que sus colegas neurólogos no leían nada que tuviera más de, por los 3 o 5 años. Es decir, todo lo anterior pierde valor, no tiene ningún valor hoy en día. Como afirmaba Hannah Arendt cuando hablaba de la banalización del mal, hoy nos protegemos claramente de las palabras y lo hacemos negando precisamente su valor y su particularidad. Platón en el Fedón decía: no vayamos a hacernos misólogos como los que se hacen misántropos. Misólogos son los que odian el logos, la palabra, y es por tanto un concepto que no podemos aplicar al psicoanálisis, que se caracteriza por dar un valor fundamental al lenguaje. Para el psicoanálisis, la palabra, como ya se ha insistido en la mesa, nos constituye y nos atraviesa. Vivimos, habitamos el lenguaje y construimos un mundo a través de palabras, no lo podemos hacer de otra manera. Y bueno, los que os animéis a leer el libro veréis que en cada capítulo rescato algo del psicoanálisis, porque realmente
es uno de los discursos, para mí, junto con la literatura y algún otro saber, que no analiza estas cuestiones que realmente son fundamentales para nosotros. El segundo aspecto que analizo como banalización, el sufrimiento y la enfermedad, que los trato en un mismo capítulo porque no los puedo separar, considero que ni la enfermedad ni el sufrimiento son aceptables hoy en día. Realmente, junto con la cuestión de la muerte, creo que son tres nombres de lo insoportable en nuestra época tecnológica. Y el modo de respuesta a esto insoportable es actuar o como si no existiera, o tratar de eliminarlo o dominarlo a través de la tecnociencia. Aunque sabemos que no hay placer sin dolor y viceversa, hoy en día esto no resulta muy aceptable. Quiero también plantear, porque como decía Liana muy bien, que no estoy proponiendo ninguna modalidad de resignación al sufrimiento ni nada parecido, sino la posibilidad de hacer de la condición frágil del ser humano un motivo de búsqueda y de deseo. Y por eso no me resisto a leeros una cita que hago de un poema de Transtromer, a ver si lo encuentro, la 122, porque cuando lo leí me parecía que reflejaba perfectamente esta idea que yo quería transmitir, ¿no? De la posibilidad de que solo a partir del reconocimiento de la falta y de la fragilidad es posible hacer algo con eso, ¿no? Os lo leo, se titula Arcos Románicos, de su obra Para vivos y muertos. Dice: dentro de la enorme iglesia románica se apiñaban los turistas en la penumbra, bóveda abierta tras bóveda y sin vistas de conjunto. Algunas llamas de cirios aleteaban. Un ángel sin rostro me abrazó y susurró por todo el cuerpo: no te avergüences de ser hombre, sé orgulloso. Dentro de ti se abre interminablemente bóveda tras bóveda. Nunca estarás completo, y así ha de ser. Me cegaron las lágrimas y me sacaron, acosándome, a la piazza que hervía bajo el sol, junto con Mr. y Mrs. Jones, el señor Tanaka y la señora Sabatini. Y dentro de todos ellos se abrían bóveda tras bóveda interminablemente. Me parece que es un poema que refleja un poco esta posibilidad que abre precisamente la falta, puesto que nada total y absoluto nunca se nos va a conceder, aprender a construir una vida digna a partir de lo que nos falta y a partir del deseo que solo es posible si algo nos falta. A diferencia de esta idea, hoy en día el sufrimiento se reduce a diversos factores. Por un lado, se hace desaparecer al sujeto y a su complejidad bajo determinadas siglas que lo diagnostican, reduciéndolo a una categoría: ser un TOC, un TDA, un bipolar. Por otro, se produce un reduccionismo biológico, todo se interpreta en clave biológica, que va además de la mano de otra reducción, que es la de la cifra. Reducción que responde a la expansión hoy de la ideología de la evaluación. Esto es algo cotidiano para todos, ¿no? Además, este reduccionismo se acompaña del discurso de la educación. Se pretende reeducar a todos aquellos fuera de la norma, adaptarlos como sea a un entorno que no está dispuesto a acoger las diferencias. El discurso actual no busca modificar el entorno para que sea más amable con los sujetos, sino que busca experimentar, investigar, modificar los cerebros a fin de que marchen como el amo manda, silenciosos y sin aspavientos, dopados, vigilados, diagnosticados y etiquetados. Pero, como bien nos dice el psicoanálisis, no todo es educable. Hay otros condicionantes. Sin embargo, nuestra época abandona el cuidado en favor de la educación y no se tiene en cuenta el sufrimiento psíquico, el miedo, la angustia que subyace al funcionamiento de un sujeto. Lo único que se busca es su obediencia. Encontramos en este campo también otros de los aspectos de la banalización del mal de Hannah Arendt que podemos aplicar. Uno de ellos, la superficialidad. Cada vez más encontramos discursos superficiales respecto a las cuestiones humanas.
realmente no hay una reflexión sobre lo que es un ser humano, su fragilidad y su dificultad para vivir. También encontramos lo que ella consideraba la falta de mala intención. Digamos, no es necesario desear hacer el mal para hacerlo, porque, digamos, los propios dispositivos de las burocracias de funcionamiento producen estos efectos, aunque el profesional no quiera dañar a su alumno o a su paciente, etc. Y también encontramos las ideas que ella plantea como parte de la banalización en el establecimiento de rutinas y protocolos que eliminan el acto del profesional, acto que siempre apela a la responsabilidad del sujeto. Por tanto, encontramos que podemos extender este concepto de la banalidad también a este campo del sufrimiento. El resultado de esta banalización realmente la soportan los más frágiles, aquellos que no pueden marchar al ritmo que nuestra época ordena. Es fundamental entonces dar un lugar al sufrimiento y una vez más el psicoanálisis realmente se ocupa de esta cuestión porque trabaja a partir de esta cuestión. Es decir, es a partir del sufrimiento de un sujeto que se puede hacer un trabajo. También desarrollo el tema de la enfermedad, pero bueno, ahora creo que Liana además se ha centrado en este tema y bueno, no me quiero extender demasiado. Solo unas palabras más sobre el tema de la muerte. No sé si voy bien, Bueno, comenzaría recordando la cita que Maribel planteaba de Milan Kundera en su novela La inmortalidad, que dice lo siguiente: ser mortal es la experiencia más esencial y sin embargo el hombre nunca fue capaz de aceptarla, comprenderla y comportarse de acuerdo con ella. El hombre no sabe ser mortal. Creo que tiene toda la razón. Es una afirmación que realmente pone de manifiesto la radicalidad de ese real que es para nosotros la muerte. Podemos domesticarla, rechazarla, ignorarla, banalizarla, pero su potencia rasga todo velo y revela nuestra fragilidad. En el texto desarrollo diferentes perspectivas desde la filosofía, desde el psicoanálisis, pero hoy quería destacar una breve mención al análisis que hace Philippe Ariès, que hizo un texto ya clásico sobre la muerte, se titula El hombre ante la muerte, que hace un análisis de cómo se ha entendido la muerte a lo largo de la historia y cómo se la ha afrontado a lo largo de la historia, y refiriéndose, digamos, a la concepción actual de la muerte a partir de las dos guerras mundiales posterior a esa época, considera que la muerte es algo a ocultar y produce vergüenza a consecuencia de la retirada definitiva del mal al que estaba asociada en épocas anteriores. Esto me pareció muy interesante porque realmente yo empezaba el análisis de las banalizaciones con la banalización del mal y me encontré con esta idea de Philippe Ariès que me parecía interesantísima, que relaciona, de alguna forma él plantea que desde el desarrollo de la sociedad moderna de la vigilancia y el control apareció la idea de que con una buena organización de la vida y de la sociedad se conseguiría la felicidad, el buen funcionamiento individual y colectivo, y si algo funcionaba mal, entonces era un error, un fallo en ese sistema de organización. Por tanto, dado que si se hacen las cosas bien, todo irá bien, la enfermedad y la muerte aparecen como un obstáculo porque muestran de un modo tozudo e irremediable que no todo depende de la voluntad y de la organización humana. Realmente el desarrollo científico y médico pareció confirmar que el mal ya no era algo que acompañaría al ser humano y que si existía era en espacios marginales como las guerras, los crímenes o la disconformidad, es decir, en desviaciones de la organización. Y eran fenómenos que con el tiempo serían eliminados por la sociedad, al igual que la enfermedad y el sufrimiento serían controlados por la medicina. Es decir, Philippe Ariès nos plantea que se elimina el mal y lo que queda es el error y la vergüenza. Por tanto, la creencia en el mal, en que la muerte era un mal, resultaba necesaria para domar la muerte y su supresión, dice él, la ha convertido en salvaje.
De hecho, él considera que nuestra época es la de la muerte salvaje, que toma diferentes formas. Nos encontramos así entonces con la cuestión del mal, con la que comenzaba, y con la constatación de que, a pesar de lo interesante de esta idea de Hannah Arendt de la banalidad del mal, hay un mal nada banal en lo humano. Eliminarlo o negarlo, trasladando a la disciplina, a la educación o a la gestión, la capacidad de organizar y de controlar todo y de hacer que todo funcione bien, lo que produce es que realmente no se reconoce el mal donde realmente habita. Y su hábitat no son esos restos, esas supuestas desviaciones no controladas ni sometidas al imperio de la razón. Somos nosotros. Se trata, en definitiva, de no olvidar esa zona de sombra que nos constituye. Su desconocimiento y negación produce estragos en nuestra vida. Para terminar, parafraseando a Saramago en su novela Las intermitencias de la muerte, que también cito en el texto, podríamos decir: si no tenemos presente la existencia del mal y la muerte, no tenemos futuro. Gracias. Tenemos un poquito de tiempo para conversar. Curiosamente, todo hemos empezado tan puntuales que no nos van a echar tan rápido. No sé si desde la sala hay cuestiones que se quieran plantear. Yo, desde luego, no quiero hacer nada. En todo caso, quiero que Diana le haga comentarios a Lierni, que seguro que se le han ocurrido un montón de cuestiones, si no la vamos a tener aquí mucho rato más. Pero si desde la sala hay alguna cuestión que queréis plantear, porque no todo el público es lacaniano y bueno, pues a veces hablamos y repetimos términos como goce, el goce en el cuerpo, en fin. Yo te diría que podríamos porque estamos hablando todo el rato de la importancia del lenguaje en el cuerpo, de que el lenguaje está perdiendo el lugar que tenía, y el lenguaje que está cambiando por el lenguaje, primero por el lenguaje, decimos el lenguaje científico, biológico, que está tomando mucha importancia, pero el lenguaje burocrático, protocolizado, ¿no? Que es el que está ahora mismo incidiendo igual más en el sujeto de ahora y desde, bueno, ahora mismo, desde tiempo. Entonces, la cuestión es si el lenguaje hacia el sujeto, el cambio del sujeto, hasta qué punto está cambiando nuestra subjetividad. Es la subjetividad ahora, la de principios del siglo XIX, y los cambios tan acelerados de estos últimos decenios. ¿A qué ritmo puede incidir esto? ¿Va a ser la misma subjetividad? Porque la de los próximos, el próximo siglo, es una pregunta que yo me... Porque hablamos mucho de la ciencia, los científicos, pero son sujetos como nosotros, ¿no? Más inteligentes, seguramente, pero sujetos, ¿no? Quiero decir, nuestros científicos saben son sujetos. Quiero decir que hasta qué punto esto se alimenta, ¿no? Todo ello. Y hasta qué punto la subjetividad está siendo diferente, porque decimos, hoy un sujeto lo que busca en las consultas, ¿qué quiere? Solucionar sus problemas ya, ¿no? Quiero esto, que no quiero saber lo que me pasa, quiero que deje de pasarme. Quiero que me mediquen, quiero medicarme para que esto pase, para dormir, para despertarme, para estar más delgada, para estar más gorda, para estar más guapo, todo ello está pasando ahora mismo por estos circuitos.
Pero está dando un tipo de sujeto un poco distinto. Entonces, este tipo digamos, de sujeto es el que va a crear en el futuro, el que va a producir en el futuro, el que va a hacer la próxima vida, ¿no? Entonces, yo me pregunto, la subjetividad, ¿en qué medida? No sé, Bueno, yo no tengo ni idea tampoco qué va a pasar, ¿no? que algo se toca. Pero realmente es verdad que eso influye en todos, ¿no? Tú misma comentabas el modo en que llegan las demandas a la medicina. Muy diferentes a hace X años. Y ya además con las significantes de pues tengo un ataque de ansiedad Sí. o me pasa tal, ¿no? Bueno, aparte porque lo has mirado en internet. También. Está internet. Claro, es que me pasa esto y tengo que aportar cosas. Me ha dicho internet que es... Me ha dicho Google que es esto lo que me pasa. Diana, yo no sé si en La Coruña, pero aquí, en este momento, cualquiera de nosotros podemos acceder a todo nuestro historial médico, a todas las pruebas que nos han hecho, cada uno en su casa, solo, enfrentarse a... No, en La Coruña, en Galicia todavía no. Todavía no hay esa posibilidad. Pero bueno, la verdad, creo que tarde mucho. Está informatizado todo. O sea, que de ahí y no sé el impacto de eso. No lo sé, no me lo puedo imaginar. Pero... De todos modos, yo lo que sí creo que es muy importante es cómo se responde a eso, ¿no? Porque seguro que tu modo de responder, por tu forma de escuchar, posiblemente sea diferente a la de un profesional que se orienta solo por el organismo y no intenta cuestionar algo de la demanda que recibe, ¿no? Para mí, la mayoría de mis compañeros es un auténtico queme. Esa es la palabra. Porque el paciente es vamos a ver, el paciente es, ¿cómo lo dicen?, hiperfrecuentador, viene a urgencias, no le pasa nada. Entonces hay una situación difícil de cara al médico en general, porque ahora es el ataque de ansiedad, es la taquicardia que luego no la ve, ¿no? Se mide la frecuencia hasta en 70, pues es que ya se me sale el corazón, pero no puede ser. Entonces es entrar en este diálogo y estás haciendo un uso indebido de esto. Entonces el paciente viene porque tiene una lumbalgia que luego la exploración es anodina, luego viene por un vértigo que la exploración es anodina, luego por una cervicalgia, luego por mal estómago, luego porque le salió un grano. El sufrimiento lo tiene, o sea, no viene para molestar, esa es la cuestión, ¿no? No viene por molestar, no viene para dar la lata, viene porque está mal. Otra cosa es que lo que yo intento taponar, que es el dolor de la lumbar, del lumbalgia, o el vértigo, va a aparecer por otro sitio porque no estoy apuntando a dónde está. Pero si el médico tiene una formación científica, no va a poder ir más allá. Por ejemplo, mi enfermera, ahora tengo una enfermera nueva que dice, el otro día dijo, la dijo la PSG, no sabe nada esta médica, no sabe nada de medicina. Porque viene un ataque de ansiedad, pero que venía y la dejaba ahí sola sin la familia, la ha puesto ahí a oscuras y simplemente la dice, déjala ahí. Que luego que es lo que suele ir mejor en ese caso. Dejarla un rato sola porque necesita tiempo. Es decir, a veces la urgencia necesita tiempo. Y esos ataques a veces necesitan, no en todos los casos, pero muchos necesitan solo un poco de tiempo y apartarlas de la persona con la que vienen. A veces también, ¿no? El caso por caso. Entonces dice, no sabe nada. Porque si supiera algo la pondría un palio que las no sé yo. Y eso hace complicada el trabajo del médico. A mí me parece que hay, cada día se hacen más consultas. Cuando yo llegué a Coruña, hace 20 y tantos años, había igual
50 médicos de familia, ahora pues debe haber 100 y pico, y las consultas están mucho más llenas. Eso quiere decir algo. Y que hacemos mejor medicina, pues no sé, igual, bueno, el hecho es que hay más demanda. Hombre, cuanto más oferta, más demanda, también lo sabemos, ¿no? Pero cuando hay demanda, ¿qué se está pidiendo algo? Si estás dando otra cosa, porque igual no hay que responder a eso que piden. Pero sí, es un problema para la medicina. La medicina tiene un buen problema. Sí, y luego yo creo también, ante esta duda que planteas sobre qué pasa con la subjetividad, ¿no? Creo que por eso es importante este empeño que tengo yo por conversar, por abrir conversación, porque hubiera posibilidad de que hubiera ámbitos en el que poder precisamente tratar estas cuestiones, ¿no? Porque me parece que si hay algo interesante, rescatable de lo que plantea, bueno, hay muchas cosas interesantes de lo que plantea Hannah Arendt, pero realmente ella viene a decir que si, tomando el ejemplo de Eichmann, ¿no? O sea que si no pensamos en lo que hacemos, ella habla de un pensar consciente, elaborativo y demás, pero bueno, si no elaboramos algo de lo que nos pasa, y dice, nos vamos a adherir a cualquier proyecto de salvación, que en ese caso fue el nazismo, pero ahora es la tecnociencia, cualquiera que nos venda una moto de una posible felicidad, de una, ¿no? Nos vamos a adherir a eso, ¿no? Entonces, bueno, lo importante que es poder interrogar esas cosas de alguna manera, ¿no? Y cuestionar algunas veces que lo que se plantea como lo mejor, pues igual no es lo mejor. A todos los ámbitos. Me parece también lo que decías sobre la subjetividad, pues parece que es un problema muy complejo también porque, por ejemplo, Lacan cuando hablaba de los 4 discursos, ¿no? Que tienen que ver también con la subjetividad, los 4 discursos, bueno, es una conceptualización de Lacan que no tiene, ni sabría desarrollarla pero habla que cada discurso es una manera de hacer lazo social, ¿no? Sin embargo, Lacan a lo largo de esos años plantea que hay un 5.º discurso, que es el capitalismo, ¿no? O el capitalismo en estos momentos más salvaje y más radicalizado. Y dice que ese discurso no hace lazo social, que no hay posibilidad. Entonces, me parece muy pertinente porque, digamos, tapona la falta de lo que habla Lierni también constantemente en el texto. Y entonces es verdad que va a haber, ¿no? A todos nosotros hoy en día se va a hacer una dificultad con esta cuestión del lazo, porque el discurso hegemónico si seguimos un poco también algunos de los conceptos de Lacan, eso impide el lazo social. O sea, la conversación impide más la pastilla, es más eso, taponando la falta con promesas de felicidad total. Un objeto uno tras otro. Verdad que la subjetividad se ve tocada. Sí. Claro, es lo que produce el capital objetos. Entonces la falta se tapona siempre un objeto tras otro. Y es la ilusión de la completud. Y efectivamente no hay una posibilidad de conversar porque no hay algo que siempre se conversa alrededor de la falta. Y sí, es verdad. Pero la apariencia no es de que no hay una posibilidad de conversar, es todo lo contrario. O sea, quiero decir que, hablando de Internet, por ejemplo, hoy está al alcance de todos el poder comunicarse, entre comillas, que quizás es eso, ¿no? Hay una apariencia de comunicación que igual no tiene nada que ver con una conversación, con los mecanismos que posibiliten una conversación de verdad. Claro. Pero la apariencia hoy en día es de eso, de que tienes a tu alcance todo lo que tienes a tu alcance. Entonces, ¿qué está pasando? Me ha parecido muy interesante lo que has dicho de si esto, porque lo he pensado muchas veces, ¿no? Si esto va a afectar a nuestra subjetividad. Porque de hecho, ya yo que tengo 68 años, si pienso en los estímulos ya solo visuales y sonoros que yo tenía en mi infancia y los que existen hoy, los que ha tenido mi hija, por ejemplo,
permanentes de publicidad, de que no puedes ir ni en un autobús sin que haya un televisor, estamos sometidos a una constante, un bombardeo terrible. Y esto nos está pasando ahora. Todas las generaciones anteriores no han vivido esto, o sea, los estímulos eran muchísimo menores. Y nosotros estamos recibiendo todo el rato ese impacto, ¿no? Y eso también yo a veces pienso, ¿esto qué va a originar? Porque es como exponencialmente va, como has dicho tú antes también, cada vez a más velocidad, ¿no? Entonces es como una perplejidad ante lo que esto puede ocasionar, ¿no? O originar, o qué tipo de sujeto, o qué subjetividad, ¿no? No lo sé. Yo sobre la conversación no sé si está, pero es intercambiar información. Eso no es conversación. Ya, por eso, pero la apariencia es esto. Hace la confusión, ¿no? Pero es pasar información unos a otros. Bien, ahora sí, si queremos que Yerni firme unos cuantos libros, tenemos que terminar aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Las personas que os habéis apuntado